8:42 en toda la República Argentina, y tal como anunciábamos antes del corte, vamos a hablar de Uruguay, ¿no? Porque pasado mañana también va a elecciones presidenciales. Allí hay una diferencia mucho más corta entre el primero y el segundo. Estamos hablando obviamente de, en este caso, del Frente Amplio y por supuesto el Partido Nacional, que el Partido Nacional está haciendo de alguna manera, valga la expresión, frente y bastante al Frente Amplio. Bueno, vamos a hablar ahora con Santiago Sánchez, que es nuestro colega del diario La Diaria, es editor de política allí en el Uruguay. Hola Santiago, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, Javier. ¿Cómo está todo por allí? A ver. Perfecto, es un lindo día, la verdad. Y bueno, ya estamos en veda electoral, esperando lo que pase el domingo. Perfecto. Bueno, pero ustedes pueden hablar de campaña acá. Nosotros no podemos hablar acá de nuestra campaña, así que podemos hacer esa excepción también, ¿no? Sí, en esos términos creo que podemos intercambiar. Nos separa el Río de la Plata, pero son dos países. Ahí no nos pueden castigar por eso. No es que estamos tratando de buscarle un artilugio, sino que lo que queremos es informar a los argentinos y a los uruguayos que están aquí en la República Argentina. Bueno, Santiago, a ver, contanos un poquitito. En esta disputa está muy reñido, ¿no? ¿No es cierto? Por lo menos de acuerdo a las encuestas. Sí, es un poco engañoso a veces ver las encuestas porque en verdad el análisis que tenemos que hacer es de dos bloques, ¿no? Sí. Por un lado un bloque el oficialismo y por otro lado un bloque opositor que está tratando el Partido Nacional, que es quien lo encabeza, de construir una alianza con el resto de los partidos de oposición para llegar más fuerte a la segunda vuelta. Sí. Hay que tener en cuenta que la segunda vuelta en Uruguay, eludir la segunda vuelta en Uruguay tiene unas reglas diferentes que en Argentina. No se requiere tener más del 45%, digo, el tema es llegar a más del 50% de los votos. No, ya es más del 45% y la distancia que tengas con el segundo no importa. Ajá. O sea que es posible que el Frente Amplio el domingo saque más del 40% y saque más de 10% sobre el Partido Nacional e igualmente tenga que ir una segunda vuelta con el Partido Nacional. Se entiende, perfecto. Y ahora, ¿cómo ves vos a los dos candidatos? A Daniel Martínez y a Luis Lacalle Pou, ¿no? Luis Lacalle Pou del Partido Nacional en este caso. Son dos candidatos bien distintos. Daniel Martínez es el ex intendente de Montevideo. En los últimos gobiernos del Frente Amplio, salvo en el periodo de José Mujica, ha tenido cargos en ejecutivos, digamos. Fue presidente de la empresa petrolera acá, que es ANCAP, y después estuvo en la intendencia, que fue electo. Tuvo un pasaje de una legislatura en el Senado. Lacalle Pou, en cambio, prácticamente toda su carrera la hizo desde el Parlamento, fue diputado, creo que 3 periodos, y ahora desde la campaña anterior fue electo senador. Él, recordemos, ya fue candidato en la elección pasada, sí. Fue quien definió la elección con Tabaré Vázquez. Son dos candidatos en ese perfil bastante distintos. Hay una diferencia generacional también. Lacalle Pou es casi 20 años más joven que Daniel Martínez. Y bueno, representan a dos partidos con historias bastante distintas. Ahora, y en el caso de Daniel Martínez, a ver si analizamos uno por uno, digamos, ¿ha tenido un apoyo de los distintos dirigentes, los principales dirigentes del Frente Amplio? Vos decías, ¿es intendente o fue? Fue intendente. Fue intendente de no Montevideo. Es obligatorio, pero sí. Generalmente lo que hacen los candidatos es renuncian a sus cargos. Lacalle Pou en este momento tampoco es senador, renunció. Para poder estar en la campaña. Yo te preguntaba porque en este caso es ingeniero él. Sí. ¿Ha tenido algún roce con Pepe Mujica o todo lo contrario? Bueno, Mujica no lo apoyó en la campaña para la Intendencia de Montevideo. Apoyó en este caso a su mujer y la senadora actualmente vicepresidenta Lucía Topolansky, que en ese momento también era candidato. Bueno, es bastante lógico que apoye a su compañera. Y en esta ocasión el sector de Mujica en las internas, o sea, las primarias de Uruguay, no apoyó a Daniel Martínez, sino que apoyó a Carolina Cose, que era la ministra de Industria. Ajá. Bien, y en el caso de Lacalle Pou, ¿cómo viene dentro del mismo partido? ¿Con qué impulso llega? Bueno, Lacalle Pou ganó holgadamente las elecciones internas. Había 3 candidatos fuertes en las elecciones internas del Partido Nacional, pero Lacalle Pou ganó con un amplio margen, sacó más del 50%. Realmente creo que creo que fue el candidato que ganó con más margen en su interna. Era bastante previsible el resultado, tenía un contrincante nuevo que había aparecido y que parecía, por lo menos a nivel publicitario, que venía con mucha fuerza, que era un empresario que se llamaba Juan Sartori,
Sí. Ahora él es candidato al Senado, pero ya no tiene el mismo ese impulso que había tenido en las internas. Era como un poco una incógnita saber cuál iba a ser el desempeño de Sartori, porque era una persona que hace un año en Uruguay era prácticamente desconocido. Sí. Pero bueno, finalmente la calle Pou le sacó, yo creo que casi 30 puntos a Sartori en la primaria. Y bueno, y a partir de ahí, ahora las encuestas dan que las listas de la calle Pou van a ser las más votadas. Ernesto Taibbi, digamos, del Partido Colorado, muy lejos, ¿no? Ya en el tercer lugar, o quedará en el cuarto lugar, ¿querés vos? Hay una disputa, es Ernesto Talvi se llama. Talvi, perdón. Hay una disputa bastante grande en lo que es el tercer lugar, porque hay un candidato de un partido nuevo, que es bastante atípico en Uruguay, que aparezca un partido nuevo con tanta fuerza, que es Guido Manini Ríos. Había sido comandante en jefe del ejército. Hubo algunos episodios con el gobierno que hicieron que renunciara y él lanzó su candidatura por este partido nuevo. Todas las encuestas dan al Partido Colorado tercero y a Talvi cuarto, pero la diferencia, y a Guido Manini Ríos cuarto con su partido que se llama Cabildo Abierto, pero la diferencia no es muy alta, son 4 o 5 puntos porcentuales. Ajá. Incluso el mes pasado no recuerdo si hubo alguna encuesta que lo dio a Manini Ríos por encima de Talvi. La mayoría no, ayer salieron las últimas encuestas y están dando en todos los casos a Talvi por encima de Manini Ríos, pero la diferencia es muy poca. Talvi empezó muy bien la campaña, luego en las encuestas se fue desinflando. Realmente no tengo idea cuál va a ser el resultado final, pero estaba puntuando cerca de 15 puntos porcentuales, entre 11 y 15 puntos porcentuales. ¿Y el horario de votación es el mismo que aquí en la Argentina, de 8 a 18? Creo que está hasta las 19:30. Siempre hay posibilidad de prórroga de una hora si ese circuito está lleno. Sí. Es un poco variable, pero es hasta un poco más tarde. ¿Y cuándo calculan que tendrán ustedes resultados finales? ¿A qué hora aproximadamente? Y yo calculo que entre las 9 y las 10 de la noche ya se puede saber un poco a los grandes lineamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la elección pasada hay un tema que, si bien es bastante difícil que no haya balotaje, hay que ver si hay alguna posibilidad de que el frente tenga mayoría o no. En este momento parece muy difícil. Pero como hay muchos partidos pequeños, claro, a la hora del reparto de las bancas, sobre todo en el Senado, esos partidos no juegan. Entonces, a efectos de contar los votos, es como si fueran votos en blanco. Claro, exactamente. Bueno, Santiago, mucha suerte el domingo. Vas a tener, como nosotros, mucho trabajo también. Y desde la mañana temprano hasta la madrugada del lunes. Y el lunes ni que hablar, obviamente, para seguir hablando. Y sobre todo si van a un balotaje, como hay posibilidades remotas, pero hay posibilidades aquí en la República Argentina también. Santiago, te mandamos un abrazo grande y gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Bueno, muchas gracias y mucha suerte para ustedes el domingo también. Muchas gracias.